Dos años después de interpretar los sueños del copero y el panadero real, a José se le dará la oportunidad de interpretar otro sueño. Pero en esta ocasión será el sueño del faraón, el rey de Egipto. Bienvenidos al estudio bíblico que estamos haciendo en los últimos meses. Continuamos en el libro de Génesis, capítulo 41. Hace unos días atrás comentábamos la interpretación de los dos sueños de José al copero y al panadero. Recordamos que José le dijo al copero: no te olvides de mí. Ese copero se olvidó que José fue el que le ayudó a salir de esa prisión, de esa cárcel. 2 años después, el rey de Egipto, Faraón, tiene un sueño. Y entonces el copero recuerda a José. La Biblia narra el sueño que tuvo el rey. Génesis capítulo 41, versículo 1 en adelante. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y parecían en el carral. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas. La Biblia narra el sueño que tuvo el rey. Génesis capítulo 41, versículo del 1 al 4. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Y de pronto del Nilo subieron 7 vacas de hermoso aspecto y gordas y pacían en el carrizal. Versículo 3. Pero he aquí otras 7 vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ella y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo. Y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las 7 vacas de hermoso aspecto y gordas. Entonces Faraón despertó. ¿Cuántas veces no hemos tenido nosotros sueños locos, verdad? Pero hay sueños que impactan nuestro espíritu. Y a esos debemos prestar atención porque lo más seguro es que hay un mensaje escondido. El sueño impresionó a Faraón. No obstante, parece que trató de ignorarlo porque se volvió a dormir. Pero volvió a soñar algo similar. Versículo del 5 al 7. Se quedó dormido y soñó por segunda vez. Y he aquí que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón despertó y he aquí era un sueño. Así como José tuvo 2 sueños, también Faraón tuvo un segundo sueño que confirmaba el primero. Definitivamente el sueño tenía un mensaje, pero él no sabía cuál era. Tenía toda la autoridad, era el rey de Egipto, para muchos era un dios, pero no sabía la interpretación de los sueños. Por lo tanto, llamó a los sabios de Egipto para que le dieran una interpretación. Génesis capítulo 41, versículo 8. Y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios. Y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar. Todos en el palacio sabían que el faraón había tenido un sueño, pero nadie podía interpretar ese sueño. Fue en ese momento que el copero del rey se acordó de José. Se acordó del joven hebreo que le había interpretado atinadamente su sueño en prisión. Se acordó 2 años después. Génesis capítulo 41, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo:
quisiera hablar hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según las interpretaciones de su propio sueño, o según la interpretación de su propio sueño. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó los sueños. A cada uno interpretó su sueño, y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: quisiera hablar hoy de mis faltas. Es decir, que el copero reconoció su falta al olvidarse de José. Pero había llegado el momento indicado y el copero le contó al rey sobre José. De inmediato Faraón mandó a llamarlo para ver si él podría interpretar sus sueños. Versículo 14. Génesis capítulo 41. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a Faraón. A partir de ese momento la vida de José cambió. Él ya no regresó a la cárcel, sino que se quedó en el palacio real. Había llegado el momento del cumplimiento de los sueños que José tuvo en su juventud. La Biblia dice que sacaron a prisa a José del calabozo. Después de esperar años por su liberación, el momento había finalmente llegado. Ahora él estaba listo para cumplir su propósito. ¿Sabes una cosa? Y esto te lo digo por experiencia propia. A veces el Señor nos hace esperar por las promesas que nos da. Pero cuando llega el tiempo indicado, todo se da de una forma rápida. Así será también en los últimos tiempos, cuando comienza a suceder lo escrito en el libro, en la carta de Apocalipsis. Todo sucederá en forma rápida y por eso debemos estar preparados. Cuando José llegó ante el faraón, él le preguntó si podía interpretar sueños. Génesis capítulo 41, versículo 15. Y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Esto es increíble. José se podía haber puesto la medalla en el pecho diciendo: sí, por supuesto, yo interpreto sueños. Pero aquí vemos la humildad y la sencillez de José, dando la gloria y la honra a Dios. José es sincero y dice que él es solo un hombre, pero reconoce que el poder para interpretar sueños viene de Dios. Nuestros dones, nuestras habilidades, todo lo que podemos hacer en este mundo es gracias a Dios. A Él tenemos que dar la gloria y la honra. Luego de esto, el faraón le contó sus sueños. Génesis capítulo 41, versículo 17. Entonces habló Faraón a José: en mi sueño, he aquí yo estaba de pie a la orilla del Nilo, y vi 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo, y pacían en el carrizal. Pero he aquí otras 7 vacas subieron detrás de ellas, pobres, de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron las primeras 7 vacas gordas. Pero cuando las habían devorado, no se podía notar que las hubieran devorado, pues su aspecto era tan feo como al principio. Entonces me desperté, y he aquí en mi sueño también vi que 7 espigas llenas y buenas crecían en una sola caña. Y he aquí que 7 espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento solano, brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las 7 espigas buenas, y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. El texto dice que los adivinos de Egipto no habían podido interpretar el sueño. Algunos comentaristas dicen que puede ser que algunos sabios sí sabían la interpretación, pero no se atrevieron a decirle la verdad por miedo. En Egipto la vaca es símbolo de Isis. Isis es la diosa de la tierra, la cual los egipcios creen que se encarga de todo lo relacionado con la tierra, es decir, la agricultura, los alimentos.
Esto lo veremos próximamente, cuando Dios envía las plagas a Egipto. Las 10 plagas a Egipto fueron ataques de Dios a los dioses de Egipto. En el sueño del rey, las vacas salían del Nilo, que es la fuente de la fertilidad de toda la tierra de Egipto. José no solo tenía el don de interpretar sueños, sino que también el valor de hablar la verdad, tal como lo vimos en el caso de los sueños del copero y el panadero. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 41, versículo 25. Entonces José dijo a Faraón: los 2 sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Los 2 sueños son uno. Las 7 vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son 7 años y las 7 espigas quemadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán 7 años de hambre, y será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará la tierra. Y no se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será muy severa. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios, y Dios lo hará pronto. Lo admirable de José es que no se conformó con presentarle el problema al rey, sino que propuso una solución. Esta es una característica de un buen líder. Génesis capítulo 41, verso 33. Ahora pues busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, nombre intendente sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y que ellos, versículo 35, recojan todos los víveres de esos años buenos que vienen y almacenen en las ciudades el grano para alimento bajo la autoridad de Faraón y que lo protejan. Mira lo que dice el versículo 36. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los 7 años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. El faraón se impresionó de la iniciativa y la sabiduría de José. Versículo 37 y 38. Y la idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Lo más impresionante es la decisión que el faraón tomó a continuación. Versículo 39. Y Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. El faraón reconoció a José como un hombre que no teme a los hombres, sino solo a Dios. Es alguien que no se traba en los problemas, sino que les encuentra solución. Egipto necesitaba un hombre sabio, un hombre prudente en esos momentos, y ese hombre era José. En un instante la vida de José cambió. Pasó de ser esclavo a convertirse en el vicerrey en un minuto. Génesis capítulo 41, verso 42. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José, y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón dijo a José: aunque yo soy Faraón, sin embargo, nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto. Es en ese momento cuando comenzaron a cumplirse los sueños que José tuvo en su juventud. Había llegado el tiempo de Dios, y José pasó aproximadamente 13 años como esclavo, soñando con ser libre y regresar a Canaán con su familia. Pero los sueños de Dios para él eran mayores. Él tenía un gran propósito para él en Egipto, y probablemente José no lo entendió sino hasta que todo esto pasó. En ese momento José soltó su anhelo de regresar a la tierra de sus padres y asió el plan que Dios tenía para él. ¿Te ha sucedido alguna vez
que has salido de tu tierra, de tu parentela, buscando una vida mejor. A lo mejor en el país donde has nacido, donde te has criado, hay pobreza y has salido a otro país. Has pensado y has dicho, cuando la cosa cambie, cuando tenga un trabajo, cuando tenga dinero, cuando tenga economía, volveré a mi país. Te ha sucedido, ¿verdad? Pero el Señor ha cambiado tus planes. Dejaste tu tierra y ahora estás en otra tierra, para ser de ejemplo, para orar por esa nación. Versículo 45 y 46. Y Faraón llamó a José por el nombre de Zaphnath-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Zaphnath-Panea, que en egipcio significa tesoro del reposo glorioso. El matrimonio con la hija del sacerdote fue una alianza estratégica que le permitiría a José ser aceptado por todos los egipcios. Potifera era el sacerdote del dios Sol, es decir, de Ra. Ellos constituían una de las castas más distinguidas de Egipto. Una de las plagas que viene a Egipto es la plaga de la oscuridad. Un ataque de Dios, una plaga de Dios al dios del sol, a Ra. Tal como José había dicho, así sucedió. Hubo 7 años de abundancia. Génesis capítulo 41, verso 47. Y produjo la tierra a manos llenas durante los 7 años de abundancia. Y él recogió todo el fruto de estos 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, y guardó en cada ciudad el fruto de sus campos circunvecinos. Así José almacenó grano en gran abundancia como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo porque no se podía medir. Es que son 7 años. 7 años de escasez. ¿Tú cuándo sabes el límite? ¿Cuándo sabes que ya no puedes almacenar más? Cuando no hay sitio, cuando no hay espacio, ya cuando no lo puedes contar. A la par que Egipto prosperaba, lo mismo sucedía en la vida de José. Él también fue fructífero y tuvo hijos. Génesis capítulo 41, verso 50. Y le nacieron a José 2 hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo le puso el nombre de Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Manasés le ayudó a olvidar todo lo que había pasado, pues vio el propósito de ellos. También olvidó a su familia, cuyo recuerdo lo mantenía atado al pasado. El nombre de Manasés significa provoca o provocar olvidar, provoca olvidar algo. En hebreo es manasé, que viene del verbo nasá, que es olvidar, descuidar o remover. Efraín en hebreo es Efraim, que significa doblemente fructífero. Y viene de 2 palabras, Efrat, que es fructífero, y Parat, que es dar fruto, crecer o incrementar. Estos fueron los años de abundancia. Y en la próxima clase, en la próxima lección, en el próximo capítulo, veremos lo que pasa cuando los 7 años de sequía llegan. Estamos conociendo de cerca la vida de José. Si quieres dejar tu comentario, si quieres hacer una reflexión, te invitamos a que con total libertad lo hagas. Escríbenos y comparte con tus contactos, con tu familia, esta reflexión.